Hablamos desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría del Perú. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una nueva teleinformación y educación a la comunidad en general. El día de hoy presentamos un tema muy sensible y muy frecuente en nuestros tiempos. La licenciada en psicología, Carmen Castillo Ibarra, que es especialista en terapia cognitivo-conductual, terapia de MDR, trabaja también asistiendo a los niños del servicio de quemados, labora por supuesto en nuestra institución. Ella expondrá el tema, consecuencias del maltrato psicológico en niños. Queda con ustedes la licenciada Carmen Castillo Ibarra. Puede iniciar, licenciada. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación, licenciada. Bueno, aquí otra vez con un tema bastante importante, sobre todo por el aumento que estamos teniendo ahora en la actualidad por el tema de la pandemia. Ha aumentado demasiado el maltrato psicológico en los niños y el agresor prácticamente es la familia, ¿no? A veces algunas por desconocimiento en realidad de algunas cosas que implican un maltrato psicológico. Entonces he querido un poco tocar el tema de qué es lo que se entiende por maltrato psicológico. Entonces, maltrato psicológico es toda aquella acción que se produce un daño mental, emocional en el niño, como por ejemplo ridiculizarlo, insultos, menosprecios, causándole muchas perturbaciones de magnitudes suficientes como para afectar la dignidad y alterar su bienestar o incluso perjudicar su estado de salud. Entonces, llamemos, por ejemplo, también a sí mismo que vamos a incluir también ahí la desvalorización, el reprender continuamente al niño, al igual, por ejemplo, el ignorarlo, ¿no? O el rechazarlo. Hay padres que inclusive constantemente agreden al menor, pero que como es parte de una secuencia en el aspecto de que a veces pensamos que dar el bienestar a nuestro hijo es trabajar, 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 y nos olvidamos de nuestra parte emocional del menor, ¿no? Entonces no, eso del abandono también entra en el maltrato psicológico. Y de pronto llego sumamente cansado y no tengo tiempo, nada para escucharlo, los eventos, las cosas que ellos han pasado, ¿no? No escuchamos, estamos cansados, fastidiados, a veces irritados, y nos podemos a veces agarrar a esta maquinita del celular, ¿no? La tecnología a veces es buena, pero también hace bastante daño, ¿no? Y nos ignoramos. Eso también implica maltrato psicológico. Y otro tema que también quise definir es el abuso emocional. ¿Qué es el abuso emocional? Pues es una clase de maltrato silencioso cuyo actor prácticamente suele ser los papás. Porque hablamos de un maltrato silencioso sencillamente porque las marcas no se pueden observar a simple vista, pero las heridas provocadas por los insultos, los menosprecios, los rechazos, la humillación son profundas y pueden generar problemas, bueno, de baja autoestima, inseguridad, creando posibles bullieros o niños con víctima de bullying. Por eso es que ahí, por ejemplo, nos preguntaríamos por qué existen los niños que hacen bullying a otros niños. Estos niños han sido maltratados psicológicamente, por eso que son bullieros y hacen bullying a otros niños, ¿no? También hay otro tema bastante importante, otra definición, que es el síndrome del maltrato. Es cualquier acto o omisión que produzca daño intencionado o no, practicado sobre cualquier persona que ocurra en el medio familiar, comunitario o una institución. Institución habló, servicios que pueda tener el niño o también el colegio, que vulnere o ponga en peligro la integridad física y psíquica, así como el principio de la autonomía y el resto de los derechos fundamentales de un individuo. Existen tipos de maltrato. Dentro de ellos los he tratado de dividir porque hay diferentes
formas de dividirlos, pero he tratado de ser lo más explícita que se pueda, que es el maltrato por acción. Dentro del maltrato por acción está el maltrato físico, ¿no? Y está el maltrato por omisión, que está también el abandono físico, el abandono educacional. En el maltrato por acción está el maltrato físico, el fetal, el abuso sexual y lo emocional psicológico. No, nuestro tema es el maltrato psicológico, pero este es un tema muy grande, entonces he tratado de reducirlo y, bueno, tocar algunos puntos en forma pequeña y basarme más en el maltrato psicológico, ¿no? Pero dentro del maltrato por acción, que se ha implicado lo físico, esto se produce cuando una persona deliberadamente hace daño, o sea, hace daño, lo pone en riesgo al niño. Y en la parte del maltrato fetal, es cuando la mamá, por ejemplo, no cuida ese embarazo, ¿no? No va a sus controles, hace cosas inadecuadas, como por ejemplo, irse a fiestas deliberadamente, fuma, toma, abusa de drogas, emocionalmente en una relación conflictiva, donde va a ser agredida ella emocionalmente y por lo tanto maltrata al feto. También está el abuso sexual, ¿no? Bueno, en el abuso sexual es el tocamiento, el mismo abuso sexual del menor, que a veces es a veces son menores de 3 años, que no saben lo que está sucediendo. Pero esa carga, nosotros, en nuestro cerebro es como una máquina de tiempo, nos ayuda, pero también nos puede volver exitosos, pero también nos puede hundir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como si fuera una computadora que reserva todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y ahí reserva también las cosas pues, que han sido, por ejemplo, si el niño ha sido abusado, se va a acordar, ¿no? Y cuando ya tenga mayor edad, se va a acordar y va a sentir sentimientos de culpa, va a estar mal emocionalmente cuando cuando ya tiene 7, 8 años, se va a ir dando cuenta qué es lo que le pasó. Al inicio, cuando es pequeñito, a veces no se da cuenta. Emocionalmente, psicológico, pues no, el que nos pongan muchas veces, por ejemplo, a veces palabras peyorativas, ¿no? Tonto, burro, también tienen que incluirse, ¿no? A veces comparamos con los hermanos, ¿no? Ampliamente lo voy a tratar esta parte de la parte del maltrato emocional, ¿no? Ahora, el maltrato por omisión, el abandono físico, ahí donde les decía, ¿no? Nosotros a veces como papás salimos a trabajar porque decimos, uy, queremos darle lo mejor, que tenga lo mejor, porque yo no he tenido esto, no he tenido lo otro, ¿no? Yo quiero que mi hijo tenga. Y llegamos tan cansados que ni siquiera podemos saber qué le pasó a él, ni podemos escuchar los eventos que pasó con nuestros hijos. Entonces, tenemos que también tratar de forma de organizarnos para que nosotros podamos darle, no en cantidad, pero en calidad sí. O sea, por más que yo esté cansada de escucharlo, qué es lo que le pasa, qué es lo que le aqueja, o de repente me quiere contar que se sacó una buena nota, que le fue muy feliz, son minutos o son de repente, no sé, 10, 20 minutos que benefician ampliamente a ese niño, pero que nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿no? El abandono educacional, pues no, a veces tampoco creemos que tenga que ir al colegio, pensamos que puede estar en la casa haciendo los quehaceres de la casa, aprender a defenderse en la parte de sus quehaceres, de sus cosas básicas, pero hay también el derecho de educarse y avanzar y ser cada vez más productivo para sí mismo como persona, ¿no? Luego están las consecuencias, que es el tema en sí que nosotros hemos querido hacer llegar a ustedes, son las consecuencias del maltrato psicológico infantil. Las consecuencias que sufren los niños a causa del maltrato ocurren no a nivel solo físico, sino también pues, psicológico, lo cual que puede condicionar a tener una vida poca satisfactoria y tener probable y que aparezca con el tiempo cada vez problemas de distintas áreas en su vida, como una baja autoestima, como problemas de atención y concentración, como problemas, por ejemplo, de algunos desbordes emocionales,
puede también suceder que esté incluido ahí también la anorexia nerviosa, problemas, por ejemplo, como trastornos de la conducta, ¿no? Y que también, por ejemplo, por ahí tengamos depresión, ansiedad, porque todo es una cadena. A ver. Y luego las consecuencias a corto plazo. Puse dividir consecuencias a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuáles serían, pues, las consecuencias a corto plazo? La dificultad para concentrarse, problemas de sueño, en donde el niño tiene frecuentemente muchas dificultades para dormir, tiene mucho temor, mucho miedo, mucha ansiedad, malestares físicos como por ejemplo dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de columna. Hemos visto muchos niños que inclusive tienen problemas de piel cuando van al dermatólogo. Específicamente su diagnóstico no es fisiológico, sino que están somatizando, ¿no? Todo ese problema que tiene el cuerpo expresa y se da de esa forma, ¿no? A veces a nosotros mismos como adultos, ¿no? Nos duele la columna, nos duele la cabeza, y cuando vamos al médico, el médico dice, pero no, todo está ok, o sea, fisiológicamente, ¿no? Pero no, la parte emocional no está, pues, bien, ¿no? Por eso es que nosotros somos un todo, no somos solamente la parte fisiológica. A veces nos olvidamos de eso, nosotros como adultos y a nuestros niños también, ¿no? No somos una parte fuera, la parte emocional. No, es un todo, somos un todo, toda la parte física con la parte emocional es en conjunto. Pero a veces nos olvidamos, no, me duele la pierna, me duele esto, me voy al traumatólogo, me voy al dermatólogo y ya está. No, porque tiene que ver mucho nuestra parte emocional. También, por ejemplo, otra consecuencia a corto plazo es la vergüenza, la inseguridad que ese niño va a sentir, los problemas para relacionarse de manera adecuada con otros niños a su edad. Posteriormente, las consecuencias a largo plazo serían que el adolescente ya de niño tiene este problema, va a ser adolescente y aparecen los problemas relacionados con el consumo de sustancias de drogas, alcohol, cigarrillos, la delincuencia juvenil. En la adultez puede ser más propenso a cometer algunos crímenes, por eso vemos personas, papás que cometen feminicidio, ¿no? Vemos personas que son muy agresivas, ahora vemos bastante delincuencia con mucha libertad, ¿no? O sea, por decirlo así popularmente, sin asco, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido estos chicos pequeños, tendríamos que averiguar su dinámica familia, cómo es que de repente han sido maltratados psicológicamente, y en la actualidad este es el resultado que tenemos ahora. En la adolescencia y en la adultez también pueden presentar algún tipo de trastornos mentales, y pueden haber embarazos en la adolescencia, abandono escolar, ya no quieren ir al colegio, pueden dedicarse de repente a trabajar, si es que consiguen trabajo, les gusta el dinero, empiezan a cambiar su estilo de vida y no va acorde a su desarrollo cronológico real, ¿no? Luego puse las manifestaciones del maltrato psicológico en los niños. Esto, una de las manifestaciones importantes es que, por ejemplo, el niño va a estar retraído en la casa, en el colegio, y si es que es bulliado o maltratado en el colegio también a veces por algunos docentes, se niega a ir al colegio, no quiere ir al colegio, no quiere, por ejemplo, en la clase suele maltratar también a sus compañeros, ¿no? Suele tratarlos mal. También puede tener mal comportamiento, que se traduce en rebeldía, en negarse a cumplir sus obligaciones, no quiere hacer, no hace caso, no obedece, ¿no? Tiene rabietas, ataques de ira, ¿no? Expresar que no quiere a sus padres, a veces nos dice, van a la consulta y nos dice, no, yo no quiero a mi papá tampoco me quiere, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo que hay un problema bastante grave con respecto a cómo ha sido la crianza y qué es lo que está pasando en cuanto a que de repente ha habido un maltrato psicológico, ¿no? Manifestar también temor cuando se encuentran con unos adultos, tienen timidez excesiva, ansiedad, pesadillas, llantos constantes, toman una actitud a veces de sobreprotectores con otros niños, ¿no? A veces, por ejemplo, ven, él es bien madurito, parece un niño adulto, sí, pues, pero habría que averiguar por qué está en eso, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ese es el tipo de actitud que ellos toman lo que con ellos no son,
Muestran actividades actividades en exceso infantiles, ¿no? Pueden saltar, gritar, sin tomar en cuenta si el otro compañero o niño quiere jugar con ellos o quiere participar con ellos, ¿no? Característica de los padres maltratadores. También me pareció importante colocarlo porque para darnos cuenta, porque como en el inicio dije, a veces algunos papás no se dan cuenta de algunas cosas que pueden ser maltrato. Entonces, una de las características es no cuidar al niño de manera adecuada. Gritar, criticar, incluso insultar al niño frecuentemente, desprestigiarlo, humillarlo, no darle su espacio, es pequeño, él no se va a dar cuenta. No, ellos también tienen que tener su espacio, su lugar, donde yo voy a conversar con él, donde yo voy a dialogar con él, donde yo de repente le voy a decir, esto no me parece, por esto, explicarle, pero no gritarle delante del hermano, delante de toda la familia, porque ellos también son como nosotros, emocionalmente se sienten mal, se sienten invadidos y no estamos respetando su espacio como niños y ahí estamos maltratando. Amenazar al menor constantemente y te voy a pegar si no lo haces, ¿no? Entonces, o voy a hacer tal cosa si no lo amenazándole, ¿no? Rechazar, por ejemplo, al niño directamente y abiertamente, ¿no? El niño viene todo meloso a darte un beso, un abracito, y tú, no, estoy cansado, después, o estoy leyendo el periódico, o estoy ocupado con el celular, después. O sea, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Demostrar todos los días al niño un poco de interés que se tiene por él. O sea, usualmente no lo hacemos, tratamos y deberíamos tomar nuestro tiempo, por eso le digo, no es cantidad, es calidad. O sea, no pretendo, por ejemplo, decir, pero la licenciada ha dicho que porque trabajamos y damos todo, y entonces, ¿cómo van a comer mis hijos? ¿Cómo se van a vestir mis hijos? No, no estoy diciendo eso. O sea, no es que diga que dejemos de trabajar, ¿no? Inclusive nosotros que trabajamos en salud, somos los que trabajamos tanto tiempo, entonces tenemos que tratar de organizarnos y de brindar calidad de tiempo. Y mando en cuenta esto, ¿no? Preguntar, escuchar. Sí, estoy cansada, pero, o sea, me doy un baño, me relajo y me voy con mi hijo y lo escucho. Y veo qué está pasando. Y ya después que él se duerme, me quedaré dormida yo, ¿no? Entonces, porque los tiempos pasan y no retroceden. Y las huellas tampoco. Entonces, no dejemos que nuestros hijos les quede huellas de una mamá y un papá que nunca tuvo interés por ellos, porque la parte emocional queda para toda la vida y es una cadena, porque estos hijos de nosotros, nuestros hijos, los niños, van a ser adultos y van a seguir la misma cadena, lo mismo. Si es que no por ahí se cruza alguien o cambia otra manera de pensar, ¿no? Se comportan de manera amorosa con niños y después como si odiaran y provocaran constantemente una confusión y una frustración al menor. A veces son muy cariñosos y posteriormente a veces estos papás no quieren ni que le hablen porque están irritados, ¿no? Entonces eso lo confunde el niño realmente, ¿no? Mira, el niño me quiere, no le importa, no sé, se confunde también. Entonces hay que tomar en cuenta esas características que tienen los padres que son maltratadores. Otro tema importante también fue ponerle las acciones a evitar, ¿ya? Por ejemplo, hay que evitar ignorar al niño o hacer sentirlo disminuido, que no importa para el núcleo familiar, como les vuelvo a redundar, ¿no? Siempre brindarle el tiempo, escucharlo, si no ellos piensan que a nosotros no nos interesa cosas pequeñas que a nosotros nos puede parecer pequeñas, pero ellos son, para la edad que ellos tienen, son muy importantes. Entonces, hay hecho una tarea y se sacó un 20, no sé, un A, ¿no? Entonces, felicitarlo, darle su tiempo, ¿no? Otro que hay que evitar es burlarse de los niños cuando lloran, cuando expresan sus sentimientos. A veces dicen, no, los niños no lloran, parece, ¿no? O, por ejemplo, ahí ya estás llorando, parece un bebé, ¿no? Entonces, ese tipo de peyorativos tenemos que tratar de nosotros evitar.
Por ejemplo, si en los nidos enseñaran, por ejemplo, que todos los sentimientos son buenos, tristeza, alegría, enojo, sin llegar a extremos, los niños y las personas seríamos otro cantar en realidad. Pero no nos enseñan eso de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, un sentimiento de miedo nos sirve, por ejemplo, si el niño está en un hueco, hay un hueco ahí, por ejemplo, y el niño tiene miedo a pisar ese hueco, el niño no pisa el hueco. Entonces, como no entra en el hueco, de repente ese hueco es hondo y se cae para adentro y se hace daño. Entonces, es bueno los sentimientos también, que parecieran que no. Lo que pasa es que las emociones no se deben desbordar. O sea, no me puedo ir a extremos. Puedo tener miedo, puedo enojarme, puedo tener preocupación, pero sin irme a los extremos. Todo es en un punto medio, para que no me dañe psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, otro que debemos evitar es gritarles. Tenemos que llegar a un diálogo, a un convenio con ellos. No podemos gritarles. Solemos gritar mucho porque no nos hace caso. Pero si nosotros llegamos a un diálogo, las cosas serían diferentes. Usar apodos peyorativos como tonto, feo, malo, bobo, eres una burra, eres mentirosa, eres inútil, me echaste la vida a perder, mejor no hubieras nacido, ¿no? Humillarlo en público, que yo también se los dije anteriormente, atemorizarlo en exceso o amenazarlo con que te voy a abandonar si no te portas bien, propiciar castigos que lo hagan sufrir, no reconocerle sus logros y sus avances. Además de esto, es importante que reforcemos el amor y la comprensión, la solidaridad en los niños desde edades tempranas. Brindarle bastante comprensión, entenderlo, comprenderlo, porque a veces solemos etiquetar mucho, ¿no? O comparar mucho con el otro hermano, con el primo, con su compañero de aula, ¿no? Puse esto porque a veces también se suele decir esas etiquetas, esas frases, te le tratan con sangre, te pego porque por tu propio bien, te pego porque te quiero, mis padres me pegaban y yo crecí bien, los niños de hoy no son como los de antes, no respetan la autoridad de los adultos, una palmada a tiempo es más efectiva que hablar o intentar convencer, los gritos y los insultos de los niños no dejan secuelas. Bueno, yo acá una frase: todas las formas de maltrato emocional son técnicas coercitivas destinadas a obtener una sumisión en la persona. Gracias. Aquí estoy lista para las preguntas que me puedan hacer, licenciada. Muy bien, licenciada. Vamos a revisar las preguntas, a ver qué nos han llegado. Por WhatsApp nos preguntan, ¿los embarazos no deseados causan problemas psicológicos en los niños? Claro, porque el niño no tiene la culpa de ese embarazo no deseado. El niño ya está dentro de nosotros, dentro de que ya está dentro de la barriguita de la mami, ya está creciendo y está sintiendo. Entonces todo ese rechazo que tiene esa mamá lo siente ese bebé y posteriormente nace con ciertas características, ¿no? A veces, por ejemplo, el niño es sumamente llorón, llora mucho y a pesar de que se le cumple la comida, la lactancia, los pañales, y sigue llorando, ¿no? Y sigue llorando. Entonces, es porque también dentro del embarazo no tiene nada que ver que no sea deseado con el bebé, porque el bebé está ahí, ¿no? O sea, afecta emocionalmente, claro que sí. ¿Qué recomendaciones daría a las madres, en el caso que no hayan deseado ese embarazo, para mitigar en algo el trauma del niño? No la escucho, licenciada. Ya. ¿Qué recomendaciones daría a esas madres ¿Aló? que no desearon el embarazo para mitigar los traumas en el niño? ¿Me escucho? ¿Me escucha? ¿No Ahorita me recién escucha? estoy escuchando. Ahorita Ya, le escucho. ya, ok. ¿Qué recomendaciones daría a las madres que tuvieron embarazos no deseados
para mitigar el dolor y el trauma de esos niños? Bueno, lo que podría ser las recomendaciones es que acuda a un especialista, un psicólogo que pueda trabajar una terapia cognitiva conductual para poder trabajar en base a traumas, desclampar traumas y poder ya tomar una manera diferente de actuar frente al niño, ¿no? Porque el niño ya está con uno, entonces ya nació, a pesar de que no es deseado, pero hay un cierto rechazo con la madre, ¿no? Entonces para eso existen terapias, para trabajar con las mamás y con el niño también. Ya, nos llega otra por el chat. Nos menciona que la generación de hoy no es como la anterior. La educación es más dócil y la sociedad declina por la delincuencia de jóvenes que no están siendo criados con la generación anterior. ¿Usted podría decir que es correcta la Entonces educación ya de se hoy cortó en de nuevo, día? no la escucho. Ya, mire, por el chat pregunta, nos menciona que la generación de hoy no es como la anterior. La educación es más dócil y la sociedad declina por la delincuencia de los jóvenes, que no están siendo criados como la generación anterior. ¿Usted podría decir que es correcta la educación de hoy en día? Más que correcta, yo creo que aún ahora, actualmente, la educación no está siendo adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos el boom del Internet. Y entonces ahora los chicos van al Internet y todo está resuelto. Todo está resuelto. Entonces no analiza nada. Tú le puedes preguntar una lectura, le das una lectura como antes se leían los libros, no estaban en Internet resueltos, ¿no? Le dices que te haga una síntesis de eso y no pueden. ¿Por qué? Porque tienen el Internet. Considero de que, como les dije al inicio, si les enseñáramos a manejar nuestras emociones desde que están en el inicial, las cosas serían totalmente diferentes y no tendríamos estos problemas de tanta delincuencia como ahora lo tenemos. En realidad la educación no está siendo la adecuada, estamos en decadencia en la educación. Es más, nos han declarado que estamos ¿cómo se llama?, en emergencia de salud mental. ¿Por qué? Porque todos los casos han aumentado muchísimo, no solamente en los niños, sino también en las personas adultas. Nos llega otra pregunta por el chat. ¿Cuál es su recomendación para los padres de niños con retardo mental que se agreden y al parecer no pueden comprender cuando se les habla? Cuando tenemos niños con el diagnóstico de retardo mental, trabajamos lo que es modificación de conducta y necesariamente no lo trabajamos la modificación de conducta con el niño específicamente. Primero trabajamos con los papás. ¿Por qué? Porque los papás son los reforzadores de esas conductas. Si el niño que tiene retardo me hace berrinche, se tira al piso porque tiene su retardo, ellos también, la parte emocional, recordemos que lo tienen normal, sienten y se emocionan igual. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? Yo siempre les digo, tenemos que tener un cuadernito buscando todas las cosas que a ese niño le gusta y le agrada. Entonces, en el momento que ese niño hace todo ese berrinche, yo me pongo a jugar con ese juguete que le encanta a ese niño o con ese objeto que le encanta a ese niño. Y ese niño lo que va a hacer es ir a ese juguete porque es de él. Y se va a detener y vas a romper ese momento en la conducta. Si practican eso, van retirando conducta. Ahora, los niños con retardo mental van a ir apareciendo conductas diferentes porque van aprendiendo también cuando van a los CEBES, a los colegios de básica especial. Hay niños con otro tipo de conductas y estos niños aprenden más conductas de las que se supone que ellos tenían. Entonces, por eso van aprendiendo otras conductas. Entonces, siempre, por eso, la mente de nosotros, de todos, es muy frágil. Nos olvidamos algunas cosas y podemos nosotros tener nuestro cuaderno con todas las cosas que le gusta, con lo que no le gusta, para tenerlo ahí y poder romper esa conducta inadecuada. Bien, licenciada, tenemos otra pregunta. ¿Cómo debemos actuar con el niño que se enfada porque quiere estar solo con el celular o con la laptop? Es que el niño que se enfada, que quiere estar con el celular, tuvo que aprender y le dio el celular.
Los niños nacen con hoja en blanco. Si yo le digo que el agua es leche, entonces él cree que eso es leche. Si yo le digo que el celular es para hablar, entonces es para hablar. Pero si yo le digo que por un rato está llorando desde chiquito, para que te calmes, toma el celular. Y así lo voy adecuando a esa conducta. Entonces, para romper eso, tienen que trabajar terapia cognitiva conductual. Igualito, poner una serie de acuerdos con el niño si es grande o si tiene 7, 8 años y entiende qué cosas quiere, por ejemplo, los domingos, ¿no? Supongamos que quiera que compren Kentucky un domingo. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, solamente usas el celular el sábado, el fin de semana. Si lo agarras, no hay Kentucky. Entonces vamos bajo reforzadores positivos y negativos. Damos y quitamos. Y no olvidarnos que también hay que reforzar las conductas adecuadas de cada niño, porque nos olvidamos de eso. Decimos, es que lo tiene que hacer, porque es el niño, así es, para su edad tiene que hacerlo. No, tenemos que reforzar. Muy bien, lo hiciste muy bien, aunque ya sabemos que lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los niños a veces piensan, dicen, y yo hago muchas veces en la entrevista, dice el niño, mi mamá no me dice nada cuando hago las cosas bien. Y cuando hago las cosas mal, ahí sí me grita. Entonces mejor hago las cosas mal porque así tengo la atención de mi mamá. Entonces ahí se dan cuenta de que tenemos que también reforzar las cosas buenas. No olvidarnos de eso, es bastante importante. Bien. Otra pregunta. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué daño causa a un niño de 1 año? Traumas y golpes por su progenitora. El niño crece con miedo, con susto, con temor, con inseguridad. No está definido los patrones de personalidad, pero están en formación. Entonces cree que eso es normal, que así es. Y crece con mucho miedo y mucha inseguridad. Y posteriormente, a medida que va avanzando, va ya evidenciándose. Por eso decía que el maltrato psicológico es muchas veces muy silencioso, porque al inicio pues no hay huella, ¿no? Al inicio no se evidencia tanto como cuando ya va creciendo y va teniendo se desborda emocionalmente y puede tener algunos trastornos de personalidad, hasta, por ejemplo, ser obsesivo compulsivo, o, por ejemplo, también tener algún trastorno de la misma personalidad, ser una persona borderline, ¿no? O sea, hay muchas conductas que van a ser factores para que conlleve a ese, no digo que definitivamente porque es ese maltrato se dé ese trastorno, no estoy diciendo eso, pero sí son factores, ¿no? Que pueden conllevarlo a que en la adolescencia pase esos ciertos trastornos de conducta. Bien, Además que muchos... Bueno, pero aquí ¿Perdón? también en la misma pregunta dice, el niño tiene menos de 1 año o 1 año y tiene traumas y golpes por su progenitora. Yo pienso que si estos son frecuentes, esta señora debe ser tratada y también denunciada, ¿no? Porque se ha caído un maltrato contra su propio hijo. Excelente, sí. Nosotros que trabajamos en salud, y creo que todos los que están escuchando aquí esta charla, no debemos callarnos. Claro, porque es 1 año. Es muy pequeñito. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tener niños con nosotros, tenemos que fijarnos mucho en las consultas, que tenemos oportunidad de tener cantidad de pacientes cuando un niño es maltratado. Ahí están los indicadores. Y ustedes, hay inclusive screens para poder, cuestionarios, para poder hacer pequeños, son screens pequeños que se pueden poner en las consultas para ir detectando a los niños que son maltratados. Y se puede hacer la derivación correspondiente, psiquiatría, de psicología, para poderlos tratar. Y en cuanto a la comunidad, también, ¿no? O sea, hay signos y manifestaciones que evidencian de padres maltratadores y inclusive del niño, ¿no? Que se evidencia del niño cuando es maltratado, que podemos hacer la denuncia, está la línea 100 que pueden llamar y pueden informar inclusive sobre esto, MINDES, también Ministerio de la Mujer, que también es maltratado. Ustedes escuchan ahorita un grito, lo que pasa es que yo estoy en la unidad de quemados y están curando al niño. Entonces, por eso es ese grito tan fuerte, por si acaso.
No sé acá. Ya. Bien, licenciada, yo pienso que si no se denuncia, nos volvemos cómplices, ¿no es cierto? Así es, por Sí. supuesto que sí. Ujú. Ya. No, otra pregunta. ¿Cómo se puede hacer cuando una adolescente asume un embarazo no deseado y maltrata a su bebé, lo rechaza? A ver, lo que pasa es que una adolescente que es mamá, es una adolescente que ha sido maltratada, o sea, de niña, ¿no? Y no tiene fija sus autoestima, tiene baja autoestima, tiene depresión, probablemente que tenga ansiedad. Entonces, hay que preparar a esa adolescente para que pueda continuar con el embarazo. No es que ella lleve el embarazo sola, o sea, hay que prepararla, ¿no? Ahora, si no se preparó durante todo el embarazo hasta que llegue el menor, entonces ya en sitio que tiene el menor, necesitaríamos trabajar terapia con esa mamá para hacer aceptación con ese menor, ¿no? Para que pueda ella aceptar. Tendría que trabajar una terapia en base a pensamientos, de procesamiento de pensamientos. Tendría que acudir a un especialista. Bien, licenciada. ¿Cómo estimular al niño de 8 años a leer? Tiene dos gemelos. Uno sí lee y analiza la lectura y el otro no. Por favor, ¿qué tip le puede dar? Dice. Bueno, hay muchos juegos, eh, juegos que es para lectura, para leer, de pequeños, dependiendo de la edad, inclusive cantos, donde enseñas las vocales, donde enseñan las consonantes, donde enseñan frases de 2, 3 líneas. Hay muchos juegos. En base a juegos, poderlo ir incluyendo. Porque a veces leer de frente un cuento o hacerle leer de frente un cuento no les gusta mucho. Entonces tenemos que buscar de una forma didáctica para poder llegar a ellos de una forma que a ellos les guste, para que ellos puedan leer, ¿no? Dependiendo de la edad también, ¿no? Bien. Otra observación, mire. Cuando una mamá exige a un niño actividades o que razone de acuerdo a la edad que no le corresponde, el niño lógicamente no responde ni actúa porque no es propio de su edad. ¿Qué recomendaría la mamá de acuerdo a cada grupo etario? Claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, eso también está incluido como un maltrato psicológico, porque no está acorde a su edad. Yo no puedo exigir al niño que rinda más allá de la edad que él tiene, ¿no? Yo no, o sea, puedo incentivarlo, ¿no? Para que él pueda hacerlo, pero no obligarle, ¿no? De repente, llegando de una manera adecuada, dependiendo de su edad cronológica, no sé qué edad tendrá el niño de la persona que está consultando, pero a lo que me refiero es que es por edades, cómo es que yo puedo ir Menor de estimulando. 2 años, dice. Y ella piensa, hay cosas que le indica, pero no están acordes con su edad. Y ella piensa que tiene alguna alteración mental. Le recomendaría que vaya por consulta externa para que sea evaluada. A mí me ha sucedido en consulta externa, para comentarles un poquito, una mamá que, bueno, la mamá viene porque el niño no dice, no pide disculpas. El niño tiene 3 añitos y no pide disculpas, bota algo, inclusive en el consultorio me botó mis cajas de cosas y me dijo, ya ves, no le pide disculpas. Entonces ahí, por ejemplo, el tratamiento realmente es de la mamá, porque la La mamá mamá es es el problema. problema, claro, porque el niño está chiquito, o sea, puede agarrar cosas, sé que tienes que ponerle normas y reglas, pero todo de una manera acorde a su edad cronológica, ¿no? Yo no puedo ser tan autoritario, tan que mi niño me haga caso por miedo, no es así, o sea, no puedo pedirle, por ejemplo, no hace todavía su cognición abstracta, ese niño tiene 2, 3 años, va a cumplir, entonces no podría hacer eso, ¿no? Entonces le estoy pidiendo algo que está fuera de, entonces ahí quien tiene que recibir tratamiento es muchas veces los papás, ¿no? A veces, por ejemplo, nosotros en consulta hacemos un poco lo que es la psicoeducación con los papás, porque a veces ellos, muchos de los papás siguen lo que los papás de ellos hicieron con ellos, entonces, y como es profesional, ya terminó la carrera o tiene un negocio, entonces cree que está bien, pero hay muchas cosas, como alguna mamá acá o algún personal de salud ha dicho, no, estamos en otros tiempos.
¿no? Entonces, inclusive muchos niños en el mismo colegio o en el nido les hablan de sus derechos y ellos mismos saben a dónde tienen que llamar, qué tienen que hacer. Muchos niños también saben perfectamente cómo defenderse, ¿no? Pero, como le digo, en la pregunta, en realidad quien tendría que ser mucho la terapia sería con la mami, un poco de psicoeducación. Dado que a nadie nos han enseñado a ser papás, aprendemos con la experiencia y bueno, si hay que llevarle algunas estrategias, brindarles algunas estrategias, se puede hacer, no hay problema. Bien, licenciada, por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, gracias, pues, licenciada, por su acertada participación con un tema tan importante y que debe ser de interés general de todos los que interactuamos con niños. Felicitaciones, ha expuesto en forma magistral sus conocimientos y experiencia. Esperemos que sean aplicados por nuestros teleparticipantes y que multipliquen esto, porque este tema va a quedar colgado en la página web, canal de YouTube de Telesalud, donde pueden volverlo a revisar. Y cualquier duda, cualquier consulta, acudir al especialista. En el Instituto Nacional de Salud del Niño tenemos muchos especialistas y todos en niños. Agradecemos también el interés que ha presentado ahora el público. Se les informa que vuelvo a repetirles, que este tema queda colgado, pueden volver a revisarlo, porque a veces con la exposición no basta, pero si ustedes revisan, van a aprender más en bien de sus niños. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos.